Vamos a estar el día de hoy en Santiago capítulo 1 del versículo 19 al versículo 25 y he titulado el mensaje el día de hoy, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Hoy vamos a contestar a esa pregunta, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y dice Santiago capítulo 1 versículo 19 lo siguiente, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra actúa como un espejo para nosotros. Allí podemos vernos y ver nuestra condición espiritual, Señor. Y sé que muchas veces es difícil porque lo que vemos muchas veces no es agradable. Muchas veces cuando somos expuestos ante tu palabra, lo que vemos es nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestro pecado. Pero Señor, te damos gracias porque tu palabra no solamente es un espejo que revela nuestro estado espiritual, sino que tu palabra también es como un faro de luz que nos permite encontrar el camino para ver a Jesucristo. Y aunque vemos nuestro pecado, también vemos la salvación que se ofrece en Él y solamente en Él. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que el día de hoy podamos ser todos edificados como iglesia y podamos entender correctamente cómo escuchar tu voz, cómo escuchar tu palabra, Señor. Guíanos y dirígenos. Y Padre, que esta enseñanza sea una enseñanza que marque la forma en cómo estudiamos tu palabra, escuchamos tu palabra de aquí en adelante. Haz tu obra en medio nuestro. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, es mi deseo esta mañana poder hablar acerca de algo muy importante y es cómo escuchar la predicación de la palabra. Y vamos a hacer nuestro énfasis principalmente en la predicación de la palabra, pero también en general cómo recibir la palabra de Dios, que puede suceder de múltiples maneras. Puede ser en las mañanas cuando estamos estudiando la Biblia, puede ser cuando estamos escuchando un sermón o una enseñanza, o cuando estamos conversando con algún hermano y nos instruye desde la palabra de Dios, pero principalmente escuchamos la palabra de Dios desde la predicación. Y algo muy importante, y que hay muchas personas que tal vez están asistiendo hace unos meses a esta iglesia, o tal vez no llevan más de un año acá, y es importante que comprendan, pues, cómo es que podemos escuchar la voz de Dios. Y tal vez algunos de ustedes, cuando escucharon el título, ¿cómo escuchar la voz de Dios?, tal vez se animaron y dijeron, por fin, vamos a poder saber, tengo ese deseo, poder escuchar de manera audible la voz de Dios. Y algunos están así en su tiempo devocional esperando que venga como un susurro, como un vientecito. Algunos su imaginación es tan grande que empiezan a escuchar voces realmente. Pero quiero decirles algo, la palabra de Dios, la Biblia como la tenemos, es la revelación completa de Dios para nosotros. Todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos aquí es suficiente para poder conocer a nuestro Dios, para poder crecer en santidad y para aquellos que no son salvos poder nacer de nuevo. El Señor nos ha dado su revelación y por supuesto esta revelación no vino de un momento a otro completa, sino que se fue dando progresivamente. Hubo una época donde hombres de Dios recibieron revelación directa, escucharon las palabras de Dios, escucharon su voz. Pero a medida que esa revelación se fue completando, que fue progresiva, llegó un punto donde el Señor cerró esa revelación y es lo que tenemos en su palabra. Aquí está no todo lo que podemos conocer de Dios, pero sí todo lo que necesitamos de Dios. Sabemos que por la eternidad
parte de lo que estaremos haciendo es conocer a nuestro Dios. Es decir, queda mucho más por descubrir, por conocer de nuestro Dios, pero lo que necesitamos en esta vida, lo que necesitamos en este peregrinaje, hasta que lleguemos a estar con Él por la eternidad, está aquí, es suficiente. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios de manera audible, porque algunos dicen, no, yo sí quisiera eso, sí hay una posibilidad, y es que usted coja su Biblia y la lea en voz alta. Y si quiere escuchar la voz de Dios más duro, pues la lee más duro, ¿sí? O le pide a alguien que se la lea duro. Pero la forma de escuchar la voz de Dios no es a través de visiones, sueños o revelaciones. Eso era cuando no estaba completa la revelación, cuando no teníamos el canon completo. Pero una vez que ha sido completo, tenemos todo lo que necesitamos y el Señor no está hablando a su pueblo fuera de las Escrituras, de manera específicamente. Por supuesto tenemos la revelación general, cuando vemos los cielos, cuando vemos la creación, podemos conocer algo de Dios. Por ejemplo, si alguien ve la majestad de los mares, la majestad de las montañas, de los cielos, del universo, puede entender algo de Dios. ¿Qué? Que Él es grande, omnipotente, poderoso, su creación es grandiosa. Pero la única forma de conocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Dios hecho hombre, Jesucristo, eso solamente lo podemos obtener a través de la revelación que está en la palabra de Dios. Yo no puedo conocer el Evangelio viendo las montañas o abrazando un árbol. Yo puedo saber que Dios es poderoso, pero solo puedo conocer el camino de salvación a través de su revelación específica y completa que está en la palabra. Así que necesitamos entender cómo escuchar la voz de Dios. Y miren, sumergirse en el océano de la predicación expositiva, y la predicación expositiva simplemente es un título para predicación bíblica, que significa que alguien se para adelante, abre la Biblia, lee un texto, lo explica qué significa en su contexto original y luego lo aplica a las personas que están escuchando. Pues es una bendición. Yo creo que una de las grandes bendiciones que Dios da a alguien es permitirle exponerse a predicación sana de la palabra. Y yo creo que lo contrario también es realidad. Uno de los juicios que Dios da a una persona o a una familia o a un país es ser expuesto a falsos maestros. Yo creo que ese es un juicio, estar expuesto a falsos maestros y estar convencido y escuchando esas falsedades es un juicio. Pero si el Señor te ha sacado de la falsedad y te ha traído a escuchar la palabra pura, no adulterada, entonces esa es una muestra y deberías estar dando gracias diciendo, gracias Señor, porque me has bendecido al poder escuchar tu palabra. Ser expuesto a mala enseñanza es un juicio y ser expuesto a la palabra pura es una bendición de Dios. Dios tomando la vida de una persona y diciendo, voy a bendecirte, voy a nutrirte, voy a ayudarte a crecer a través de mi palabra. Es Dios bendiciendo la vida de una persona o bendiciendo la vida de una familia. Sin embargo, hay un peligro de estar expuesto a buena predicación o a predicación sana, predicación pura de la palabra. El peligro es el peligro de personas que reciben cientos de sermones, tal vez miles de sermones, pero se rehúsan a dejar que la voz de Dios transforme sus vidas. Y este es un peligro grave. Estar en una iglesia donde se proclama la palabra claramente y precisamente es un peligro para aquellas personas que reciben la instrucción, pero no dejan que la palabra cambie y transforme sus vidas. Es más, para esas personas sería mejor no haber recibido tan buena instrucción, porque lo que está pasando con esa instrucción es que cada vez está generando más juicio sobre ellos, porque el Señor va a decir, te lo dije una y otra vez, claramente, te llamé al arrepentimiento y tú seguiste aferrado a tu pecado, así que el juicio será mayor. Al que recibe más, más se le demandará. Y creo que eso se puede aplicar a la revelación de Dios, a su palabra. Entre más recibamos de Dios, entre más claridad recibamos de su palabra, más responsables somos delante de Dios. Imagínense a alguien que le descubren una enfermedad. Va al médico, se hace unos exámenes
iniciales o un chequeo inicial, el médico pues diagnostica con lo que alcanza a ver, con los síntomas que tiene esa persona y dice, mira, pues parece que esta es la enfermedad que tienes. Es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que puede hacerte morir pronto, pero vamos a mandarte unos exámenes de laboratorio y luego de que recibe los exámenes se confirma, pero el médico le dice, aunque esta enfermedad es destructiva y devastadora, tenemos ya medicinas creadas que permiten tratar esta enfermedad. Y no solamente con medicinas, sino con ciertos requisitos de vida que ahora tienes que tomar. Tienes que vivir tu vida de esta manera, tienes que comer tu dieta de esta forma, ahora tienes que cambiar ciertos patrones de vida. Hay instrucciones que ya han salvado a millones de personas y nunca han fallado si se siguen al pie de la letra. Le dan una dieta cuidadosa, además le plantean los exámenes que se tiene que practicar con regularidad y las medicinas que le van a ayudar. El paciente al inicio, cuando le dan esa instrucción, ¿saben cómo está? Está con una libreta tomando nota, porque está atento, pensando, bueno, hay algo, hay solución. Está triste el diagnóstico, pero estoy atento a tomar nota. Pero imagínense qué pasa si este hombre o esta mujer, después de que pasan los días, inicialmente estuvo muy atento, pero pasan los días y empieza a descuidar esas instrucciones que le dieron que podían salvar su vida. Bueno, esto mismo que pasa en el campo de la medicina normal sucede en nuestra vida espiritual. Cuando el Señor nos expone ante nuestro diagnóstico y ante la medicina que puede restaurar nuestras almas, y nosotros simplemente salimos y olvidamos rápidamente lo que acabamos de escuchar de la palabra de Dios. Yo creo que si somos sinceros, nosotros sufrimos de algo que se llama amnesia espiritual. Fácilmente olvidamos. Haga el ensayo esta tarde. Hable con alguien 2-3 horas después, dígale de qué fue el sermón. Y más de uno le va a decir, de la Biblia. La respuesta más común es de Dios. Era algo de Dios. Somos olvidadizos. Miren, la ilustración que les pongo de una enfermedad también sucede en el plano espiritual. Ese es el mismo caso de personas que semana tras semana vienen a la iglesia, escuchan la receta perfecta que puede restaurar sus almas. Algunos hasta toman nota, pero al paso de las horas olvidan por completo el mensaje que Dios les ha dado. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y esta pregunta es de suma importancia porque la historia de la humanidad siempre se ha dividido en dos grupos: los que escuchan y atienden con atención la voz de Dios y los que prefieren ignorar el consejo de Dios. Miren a las personas que ustedes conocen, los que están a su alrededor. Siempre ustedes van a poder dividir en dos categorías. Hay unos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, y hay otro grupo que ignora la palabra de Dios, que no quiere saber de ella, o aunque la escucha, la ignora para obedecerla. Esto fue lo que el Señor dijo en Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquel que escucha la palabra de Dios y obedece, está construyendo la casa de su vida ¿sobre qué? Sobre una roca fuerte, sobre un firmamento, sobre un fundamento sólido. Y miren el versículo 25, dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Estar expuesto a la predicación bíblica es una bendición, pero si no estás con la actitud correcta, que es una actitud de humildad y una actitud de obediencia, pues realmente el destino va a ser trágico, como aquel que puso su casa sobre la arena. Al final su vida resultó en destrucción. Miren, una persona que escucha la voz de Dios con la actitud inadecuada, es decir, con un corazón orgulloso y desobediente, está en una condición peligrosa.
Y hay un pasaje que tal vez ustedes han escuchado muchas veces y que yo creo que ha sido muchas veces malentendido. Es Isaías 55:11, que dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Han escuchado Isaías 55:11? Que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pues eso es verdad, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple un propósito. Cuando la palabra de Dios se expone, cumple el propósito para aquellos que la reciben con una actitud correcta, de humildad y de obediencia. Para esas personas produce bendición en su vida. Pero para aquellos que reciben la palabra y no obedecen, la palabra no es que regresó vacía, la palabra va a cumplir su propósito de traer juicio sobre aquellos que recibieron esa instrucción y no hicieron caso. Por eso el Señor dice que su palabra nunca regresa vacía, siempre va a cumplir un propósito. Para algunos será bendición y para otros será ¿qué? Condenación y juicio. La palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a cumplir un propósito. Yo estuve haciendo unos cálculos y si ustedes están en esta iglesia por los próximos 5 años, más o menos lo que sucede es que ustedes cada domingo mínimo van a escuchar 2 mensajes de la palabra. Y digamos que algunos que son más espirituales se conectan los miércoles, ¿cierto? Los que no se conectan están como, ¿seré yo, maestro? Bueno, está bien. Los miércoles otro sermón. Y digamos que otros dicen, bueno, escuchamos un sermón de la palabra adicional. Pero hay otros que escuchan aún más, todos los días. Yo escucho, hay veces hay gente que me dice, estoy escuchando todos los sermones de Marcos desde atrás. Yo me he escuchado todos los sermones de Pastor MacArthur, todos los sermones de Paul Washer, todos los sermones. Miren, no se trata de cuántos sermones usted ha escuchado. Se trata de cuántos sermones se le notan en la vida. El cálculo que yo hice es que si ustedes están por 5 años escuchando 2 sermones los domingos, uno el miércoles y tal vez otro en la semana, entonces en 5 años ustedes habrán escuchado más de 1000 sermones. En 5 años, más de 1000 sermones. Jesús lo dijo claramente: a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Cuando recibimos la palabra de Dios, inmediatamente estamos en un compromiso de obedecer lo que Él nos está mandando. Y miren, solo estaba haciendo aquí una introducción grande, todavía no hemos entrado en Santiago. Pero quisiera, antes de entrar en Santiago, leerles unas palabras de Spurgeon, donde él estaba razonando quién necesita más preparación: el predicador que va a preparar el sermón o los que están sentados escuchando. Y él lo dijo de la siguiente manera: se nos ha dicho que los hombres no deben predicar sin preparación. Eso es correcto, pero quiero añadir algo: los hombres no deben oír sin preparación. ¿Quién piensan ustedes que necesita mayor preparación? ¿El sembrador o la tierra? Me parece que hay más necesidad de preparar el suelo que preparar al sembrador. Hay más necesidad de preparar al oyente que al predicador. Y esta tal vez es una perspectiva que ustedes no habían escuchado, pero para venir el domingo a escuchar la predicación, el único que se tiene que preparar no es el predicador. Si queremos ser una iglesia que glorifica a Dios, todos tenemos que venir y prepararnos, porque Dios va a hablar a través de su palabra. Y por supuesto que quien predica la palabra tiene que prepararse para proclamar la palabra, pero el pueblo, el terreno, tiene que prepararse también para recibir de manera adecuada lo que Dios va a hablar. El compromiso de la iglesia es todos listos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la forma correcta de escuchar la voz de Dios? La respuesta está en Santiago 1, del 19 al 27. Y esta respuesta a cómo escuchar la voz de Dios la vamos a contestar en 2 partes. Número 1, debemos escuchar la voz de Dios con humildad. Y en segundo lugar, debemos escuchar la voz de Dios con obediencia. Primera parte, debemos escuchar la voz de Dios con humildad. Miren ahí Santiago,
capítulo 1, versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cuál es la primera forma en cómo debemos escuchar la voz de Dios? Con humildad. Debemos ser humildes al escuchar la palabra de Dios, con nuestra mente, con nuestra actitud, con nuestro corazón, humildes para recibir la palabra de Dios. Y un poco del contexto de Santiago, saben que Santiago es un hermano del Señor Jesucristo, un hijo de José y María, que creció con el Señor Jesús, pero algo interesante es que Santiago, por muchos años, aunque creció con el Mesías en su casa, lo rechazó por mucho tiempo. Hay testimonios ahí en el Nuevo Testamento de cómo los hermanos y aún María tuvieron un tiempo de incredulidad, de rechazar al Mesías, a Jesucristo. Pues ya sabemos que esto es por la depravación que hay en cada hombre. Santiago experimentó esto, pero el Señor lo rescató y Santiago llegó a convertirse en uno de los pilares de la iglesia, uno de los referentes, de los hombres clave en la iglesia inicial, y escribió esta carta para darnos muestras de qué es ser un creyente verdadero. Especialmente Santiago habla en su carta de que la fe verdadera se demuestra por la forma en que vivimos. Eso no quiere decir que somos salvos por obras, sino que más bien si alguien ha sido salvo, pues va a tener una vida diferente. No quiere decir que por nuestra vida diferente nos ganamos la salvación, sino que ya que Dios nos ha rescatado, ya que tenemos fe verdadera, entonces eso se manifiesta en la forma en que vivimos. El orden de los factores aquí es muy importante. No son obras primero para poder ser salvo, sino que más bien soy salvo por la fe, y ahora que soy salvo, que he nacido de nuevo, ahora puedo actuar en obediencia para agradar a mi Dios. No estoy ganando la salvación. Mis obras y mi obediencia son un resultado de que Él ya me ha rescatado, de que Él ya me ha salvado. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Un poco entendiendo el contexto de la carta, de que no somos salvos por las obras, pero una persona que ha sido salva mostrará con su vida de obediencia que hay verdadera vida espiritual. Miren cómo lo dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Qué está razonando Santiago ahí? ¿De qué sirve que tú me digas que crees o que me digas que eres cristiano si no se ve? Que me digas que escuchas y que conoces toda la teología, pero no se ve. Miren lo que dice. ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que está explicando Santiago en esta carta? Y pone una ilustración muy clara. Dice, viene un hermano, tú tienes posesiones, tienes dinero, y un hermano viene con una necesidad, y usted le dice, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Y no le das lo que necesita. El Señor dice, pues, tu fe o tu aparente fe no es nada porque no está manifiesta en obras. Santiago también afirma que la única forma de llegar a esta fe verdadera, a esta vida espiritual, es por medio de la palabra de Dios. Miren Santiago capítulo 1, versículo 18. Y eso nos acerca al contexto de los versículos que estamos viendo hoy. Dice, en el ejercicio de su voluntad, es decir, que nadie nace por su propia voluntad, nadie nace de nuevo. Él nos hizo nacer por medio de ¿qué? De la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Estos que tienen fe verdadera, estos que han nacido de nuevo, nacen por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que podemos nacer de nuevo, conocer el Evangelio. Y eso es lo que nos da el contexto. Ahora miren el versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos. Lo que está diciendo aquí Santiago es, ustedes ya saben que han nacido por medio de la palabra, entonces ahora sigan estando atentos a esa palabra por la cual han nacido. Si nacieron por medio de la palabra de Dios, ahora lo que tienen que hacer ahora que ya son salvos, que han nacido de nuevo,
es seguir caminando bajo la instrucción de esa palabra. Ustedes ya saben que han nacido a través de la palabra, ahora su caminar espiritual de aquí en adelante va a ser también prestando suma atención a la palabra de Dios. Miren el versículo 19, la parte que sigue: pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Cuál es el primer imperativo que aparece en el versículo 19? Sean prontos para oír. Y miren, aquí la idea de ser pronto para oír no es estar buscando todo tipo de enseñanza, estar pronto para oír cualquier tipo de instrucción. Ustedes saben que internet, hoy en día hay múltiples doctrinas falsas, y así como se propaga la sana doctrina, también se propaga las falsas enseñanzas. Recuerdo hace unos años visité a unos hermanos en el norte de California y estaba ahí en la casa de ellos, y el hermano estaba muy emocionado diciéndome que iba a empezar un estudio bíblico con su familia y con unos vecinos y unos amigos. Me dijo: no, estoy bien emocionado porque alguien me regaló un librito y está como bien sencillo para estudiar. Y yo le dije: sí, déjame ver el librito. Pues el librito era un librito de los testigos de Jehová. Tenía dibujos bonitos, pero tenía gangrena en sus páginas. Entonces, cuando aquí dice ser pronto para oír, o sean prontos para oír, no está diciendo escuchen todo tipo de enseñanza. Hay personas que están abiertas a escuchar todo tipo de cosa, del psicólogo, del gurú, del chamán, del pastor. Son esta clase de personas que escuchan todo tipo de predicación. Pueden escuchar a un predicador fiel de la palabra y dicen amén, pero luego escuchan al falso maestro y también dicen amén. Aquí, cuando está diciendo sean prontos para oír, no está diciendo que sean prontos para oír cualquier cosa que se atraviese. Lo que está hablando es de una actitud interna para ser pronto para oír la palabra pura de Dios. Ese es el contexto. Les ha dicho que nacieron por la palabra sana. Ahora Él les dice: ustedes mantengan una actitud humilde, interna, de estar escuchando la palabra pura de Dios. El apóstol pretende que aquellos que han sido salvos por la palabra ahora muestren un corazón humilde, prestando atención a la voz de Dios. Una muestra de un corazón humilde es uno que escucha con atención. Y mire, esto no solamente se ve con la predicación, esto se ve en la conversación en el día a día. Yo no sé si han tenido la oportunidad de conversar con personas que realmente no están escuchando lo que estás diciendo. Más bien están pensando: bueno, ¿cómo voy a contestar ya lo que me están diciendo? Está planeando su argumento en vez de escuchar. Un corazón humilde escucha y presta atención. Y miren, esta primera instrucción de prestar atención con humildad habla de un carácter humilde interno, que viene y se presenta ante la predicación con humildad diciendo: Señor, vengo listo con un corazón enseñable. Estoy pronto para oír lo que tienes que decir. Eso es un corazón humilde. La mayoría de las veces estamos listos para hablar, pero estamos muy poco listos para escuchar. Algunas personas, a veces cuando hablamos, tienen una larga palabrería hablando de la evidencia que tienen de todo su amplio conocimiento de la teología, de la profundidad espiritual que conocen, de todas las doctrinas que han leído, de todos los cursos que han recibido, de todos los libros teológicos que han leído. Muestran un corazón orgulloso. Pero ¿saben qué? Hay personas que saben mucho, que conocen mucho, que son expertos realmente en la teología, en la Biblia, y cuando se sientan a escuchar una predicación, aún de alguien que tal vez sabe menos que ellos, pero si tienen un corazón humilde, se sientan y toman una libreta y empiezan a tomar apunte para ver qué es lo que Dios les puede enseñar en ese día. Yo conozco personas que conocen mucho de Dios, pero cuando se sientan ante una predicación, sea la que sea, se sientan con humildad a ver qué pueden aprender más de su Dios en ese día. Es una actitud humilde que está lista para escuchar, para aprender de Dios. Pero el que no está humilde, no está listo para escuchar, sino que está listo siempre para hablar primero. Dios nos dice que estemos listos, prontos para escuchar su voz, prestar atención humildemente. Y quisiera hablarles de formas prácticas cómo mostrar humildad para escuchar la voz de Dios. Vamos a mirar rápidamente cómo mostrar humildad al escuchar la palabra de Dios.
La primera forma de mostrar humildad es reconocer que por la gracia de Dios estás expuesto a una exposición sana de la palabra. Cuando estás expuesto a predicación que busca exaltar a Cristo y su evangelio, que lo hace por medio de una predicación correcta, miren, es una bendición, como ya lo mencioné. Pero la primera forma de humildad es estar ahí dando gracias, dando exaltación al Señor. Gracias porque esto es tu bendición para mi vida, para mi familia. En medio del sermón es un momento de adoración a nuestro Dios. Nadie está escuchando, pero puede ser que se estén elevando cientos de acciones de gracias a nuestro Dios en medio de la predicación, no solo en medio de los cantos. Por esto es un servicio de adoración de principio a fin. No solamente durante los cantos, sino durante la predicación se están levantando plegarias y exaltaciones a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirme entender. Gracias por abrir mis ojos, por iluminarme. Todo lo que hacemos de principio a fin es un acto de adoración a nuestro Dios. Así que alguien puede estar ahí sentado escuchando y diciendo: gracias, Señor. Exaltado sea Jesucristo. Gracias por tu palabra. Esa es la primera forma de mostrar humildad. Entender que no fue por tu propia inteligencia que estás entendiendo la doctrina correcta. Tú fuiste más espiritual que los que todavía no entienden, que tus familiares que aún no creen. Tú fuiste con un discernimiento aún mayor, o más bien el Señor, cuando estabas en el peor estado de podredumbre, de pecado, dijo: tú eres mío, y te sacó de allí. Y ahí lo único que queda ante eso es decir: gracias, Señor, porque fue por tu gracia, por tu misericordia. Si no fuera porque tú me sacaste, yo seguiría perdido, entenebrecido en la oscuridad. Así que la primera forma de mostrar actitud, de escuchar con humildad, es con gratitud por su gracia. En segundo lugar, ¿cómo podemos mostrar humildad? Siendo prontos para oír con atención. Miren otra vez el versículo 19. Pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Un oidor humilde de la voz de Dios presta atención a la palabra de Dios. No piensa en ninguna predicación como un mensaje más. Entiende que el Dios del universo le está hablando directamente y que Él merece toda la atención y la diligencia a escucharle. ¿Cómo escuchan ustedes a alguien que es muy importante para ustedes o que ustedes piensan que pueden obtener algo de esa persona? ¿No están bien atentos? Bueno, esa es la actitud que tenemos que venir ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hablar? Estoy atento. Hay algunos que llegan y desde que llegan se van como acomodando. Uno ve, si pudieran traer una almohadita, la sacarían, ¿no? Miren, tenemos que venir con una actitud de prestar atención a la palabra de Dios. No por el predicador. Yo ya sé quiénes son los que van a dormir y pues trato de arrullarlos mejor. Pero es por la reverencia a la palabra de Dios, de estar atento, decir que puedo escuchar de mi Dios. Una manera práctica en cómo prestar atención al sermón o a la predicación es tomar notas. Y con esto quiero, miren, aquí estamos, esta es una iglesia bebé. Y con esto vamos a veces como hasta con rueditas en la bicicleta explicando todo. Cuando usted toma notas, no es necesario que esté como tomando un dictado, que algunos, no, pastor, más lento, espere que no. O sea, cuando usted toma notas, lo que está haciendo es tomar notas de frases principales que usted quiere luego meditar en ellas. No tiene que tomar, o tal vez los versículos. Toma usted nota de los versículos porque luego los quiere revisar en casa con más calma. Muchas veces, por ejemplo yo tomo notas, muchas veces que estoy escuchando la predicación, y la mayoría de las veces nunca he vuelto a ver esas notas después, pero durante el tiempo de la predicación me sirvieron a estar atento, a tratar de ir llevando una estructura y aún de poder ir aplicando esas verdades a mi propia vida. A algunos no les va a funcionar esto, pero esto puede ayudar a prestar atención, registrar los puntos importantes, incluir aplicaciones prácticas a su vida. ¿Cómo podrían aplicar esta verdad a sus propias vidas?
Escuchar con diligencia, ser pronto para oír, es mostrar humildad a la hora de escuchar la voz de Dios. Prepárate para oír la palabra. Prepararse para oír la palabra de Dios es una muestra de humildad ante Dios y su palabra. Miren, consejos prácticos. Oren durante la semana en sus familias o ustedes solos por lo que el Señor va a hablar en el estudio bíblico, en la predicación. ¿Qué tal si el sábado en la noche se reúnen con su familia, hacen una oración preparándose porque el domingo Dios va a hablar a sus vidas y va a hacer algo para transformar sus familias? ¿Ustedes creen que eso sería de bendición y cambiaría la forma en cómo reciben la predicación? Oren para que el Señor salve almas los domingos. ¿Saben que hay un grupo que se reúne a las 8:30 principalmente para que el Señor salve personas los domingos? Ustedes pueden unirse a eso, o pueden unirse desde el sábado orando en sus casas, preparando el terreno de su corazón para la semilla que Dios va a traer. Oigan con atención lo que está diciendo Santiago. Descansen lo suficiente el sábado en la noche. Si usted sabe que va a estar cansado durante la predicación, entonces ¿cómo va a trasnochar el sábado si sabe que va a estar con sueño el domingo? Y son cosas tan simples y tan sencillas, pero eso es la muestra de un corazón humilde que dice: voy a hacer todo para estar listo para escuchar la palabra de Dios. Hace todo para poder estar expectante. Algunos tienen que comer antes, porque si no van a estar pensando todo el servicio en a qué hora se acaba para poder ir a comer. Pero otros tal vez no tienen que comer antes porque eso es lo que les da sueño. Cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer para poder estar con humildad ante la palabra de Dios y ser instruido. Tener una actitud expectativa ante lo que Dios hablará. Tomar las medidas adecuadas para que nada te interrumpa cuando escuchas la palabra de Dios. Una tercera forma de mostrar humildad: ser tardo para hablar. Miren el versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Sé tardo para hablar. La humildad se manifiesta en escuchar antes que hablar. Y lo primero que tenemos que enfatizar aquí es: primero, sé lento para hablarte a ti mismo. Ten un corazón enseñable. Deja que el texto bíblico te instruya, te moldee. No dejen que su gran conocimiento, lo que ustedes ya saben, no les permita recibir lo que Dios está hablando, o que se opaque el mensaje de la palabra por lo que estamos hablando. Saben, cada uno tiene una conversación interna, cada uno está hablando ahí todo el día. Eso se llama el corazón, desde lo que dice la Biblia. Es el centro de operaciones desde el cual nosotros estamos dirigiendo nuestras acciones, nuestros pensamientos. Así que si usted está hablando ahí todo el día solo, no piense que está loco, todos estamos en la misma. Es el corazón, tenemos una conversación interna. Pero cuando estamos escuchando la palabra de Dios, necesitamos acallar nuestro corazón para estar escuchando su palabra. No estar diciendo: eso ya lo sé, o pensando: qué bueno hubiera sido que mi tía viniera a estos mensajes. Necesitamos nosotros ser tardos para hablar. Pero también yo creo que hay un énfasis, y que creo que es el énfasis principal aquí, y es que está diciendo: aquellos que quieran y que piensen que el Señor les está llamando a instruir un día en la palabra de Dios, a ser maestros, primero, antes de hablar, necesitan ¿qué? Aprender y escuchar. Toda persona que es un siervo útil en la iglesia de Dios, antes de ser un maestro, antes de ser un líder, primero fue un buen seguidor y un buen alumno. Antes de hablar, primero tengo que escuchar y aprender. Necesito sentarme y escuchar y aprender para luego poder ser útil. Miren lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Parte de la humildad es venir con una actitud enseñable, alguien que está listo para aprender. Miren que estamos considerando cómo oír la voz de Dios con humildad. Primero tenemos que reconocer que fue por gracia que escuchamos su palabra. Nos preparamos para escuchar con atención y somos lentos para hablar. Pero en cuarto lugar,
miren lo que dice el versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y yo creo que ese pasaje también muchas veces es malentendido, pero lo que está diciendo aquí Santiago es que cuando escuchamos la palabra, muchas veces hay una ira o molestia que surge cuando la Biblia nos está diciendo algo que estamos haciendo mal o que creemos mal. Y lo que hay en nuestros corazones es una molestia, una ira o un rechazo a decir, bueno, eso no, hasta allá no. Estamos criando a nuestros hijos de una manera, la palabra expone algo y hay una ira o un rechazo a decir, bueno, hasta allá no voy. Yo creo que la Biblia en eso se equivocó. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, sé pronto para oír, tardo para hablar y lento para la ira. Y no está hablando de ira en general, está hablando de un rechazo a la palabra de Dios. Dice, sean lentos para rechazar y más bien sean humildes y reciban la instrucción de manera adecuada. Esa actitud orgullosa de escuchar la voz de Dios y rechazarla, pues no obra la justicia de Dios. Miren el versículo 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que esa actitud no es conforme al deseo de Dios para la vida de sus hijos. Si escuchas un mensaje de la palabra, pero la rechazas o estás molesto con eso que Dios te está diciendo y no lo aceptas, por supuesto que no va a obrar la justicia, la rectitud de Dios. Si muestras molestia e ira a la instrucción bíblica, eso impedirá que la palabra penetre y puedas reconocer tu pecado y arrepentirte. Si la palabra está exponiendo algo en tu vida, es orgulloso querer disimularlo y no arrepentirse. Y a veces es con un pecado, pero a veces es también con una doctrina. Alguien viene con algo que cree, es expuesto a través de la palabra y la persona dice, no, eso no puede ser verdad porque mi experiencia es diferente. Yo viví algo diferente, pero la palabra está siendo clara y está diciendo que la verdad es otra. Y somos humildes diciendo, pongo en duda aún mi experiencia porque lo primero es la autoridad de la palabra de Dios. La humildad es el elemento esencial para escuchar la voz de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, un creyente humilde debe comenzar a despojarse del pecado que está siendo manifiesto en su vida y eso obrará la justicia de Dios. El cristiano debe abandonar todo tipo de inmoralidad, de inmundicia moral, todo remanente o resto de pecado en su vida. Miren lo que continúa diciendo el versículo 21. Ya que estás presto para oír, que eres lento para hablar, lento para la ira, ante la incomodidad de lo que la Biblia está exponiendo, el versículo 21 dice, ¿qué es lo que tiene que continuar en la vida de esa persona? Empezar a limpiarse, purificarse de lo que aún queda. Miren el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, es decir, como un acto recurrente, lo que tenemos que estar haciendo cuando estamos expuestos a la palabra es dejar que ella nos limpie. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. La primera manera correcta de escuchar la voz de Dios es ¿qué? Con humildad. Eso demanda estar atentos, eso demanda limitar nuestra habladuría, eso demanda quitar toda oposición a la verdad de Dios e irnos limpiando del pecado. Pero en segundo lugar, ya vimos en primer lugar que debemos recibir la palabra con humildad. Ahora en segundo lugar debemos recibir la palabra con obediencia. Debemos escuchar la voz de Dios con obediencia. Miren desde el versículo 22 en adelante. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquí lo que vamos a ver es por qué entonces ser obedientes. Si continuamos hasta el versículo 25. Y voy a hablarles de algunas razones de por qué entonces tenemos que escuchar no solamente con humildad, sino con obediencia. En primer lugar, porque si tu vida no está cambiando, te estás engañando a ti mismo. Miren el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Recuerdan a Herodes? ¿Quién era uno de los predicadores favoritos de Herodes? Juan el Bautista. Es decir, a Herodes le gustaba la predicación expositiva. Pero ¿saben qué hizo con ese predicador? Lo decapitó un día. Hay gente que le encanta escuchar buena predicación.
pero que no quiere reformar y cambiar su vida. Hay gente que le encanta escuchar buena doctrina, que quieren escuchar los mejores predicadores, la teología más profunda, pero no están dispuestos ni a mover un dedo en sus casas para amar a sus esposas o servirlas. Quieren escuchar mucho conocimiento, pero no están dispuestos a que ese conocimiento cambie sus vidas. Ese fue el caso de Herodes. Le encantaba escuchar a Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista expuso su pecado de su inmoralidad sexual, entonces más bien decidió matarlo y decapitarlo. Herodes le gustaba escuchar buena predicación, pero detestaba el hecho de tener que cambiar su propia vida. Otro referente, Judas, escuchó la mejor predicación, la mejor instrucción, el mejor predicador del universo, Jesucristo. Estuvo ahí escuchando la predicación día tras día, pero no dejó que su corazón cambiara y fuera transformado. Estaba sentado ahí cada 8 días, ni siquiera cada 8 días, todos los días, y no permitió que su corazón cambiara. Tengan mucho cuidado, porque esa es una posición peligrosa. Ser expuesto a la predicación sana de la palabra, pero no estar dispuesto a ser obediente. Ese es un estado en un lugar resbaladizo. Quiero leerles lo que dijo Thomas Watson acerca de esto. Dice así: si oyes bien la palabra, practica lo que oyes. El oír solamente no será una súplica suficiente en el día del juicio. No podrás decir simplemente: Señor, he escuchado muchos sermones. Dios te dirá: ¿qué fruto de obediencia diste? La palabra predicada no es solo para informarte, sino que es para reformarte, para cambiarte. Si oíste la palabra y no fuiste mejorado por ella, haber oído aumentará tu condenación. Para oyentes desobedientes y sin gracia, cada sermón será como leña para calentar el infierno. ¿Por qué debemos escuchar con obediencia? Porque si no estás cambiando, te estás engañando a ti mismo, es lo que dice Santiago. El que escucha, escucha, pero no está dispuesto a obedecer, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Se cree muy espiritual porque está yendo todos los domingos a la iglesia, pero su vida no está cambiando. Y la Biblia dice: estás en el estado más peligroso porque te estás engañando a ti mismo. Es más, crees que ese hecho de ir a la iglesia está haciendo algo bueno, pero está justamente produciendo más juicio sobre ti. Supliquen al Señor: cámbiame, ayúdame, por favor. ¿Por qué debemos escuchar con obediencia? Porque es necio ser un oidor olvidadizo. Miren el versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago aquí está ilustrando la palabra como si fuera un espejo, y dice que es necio verse en un espejo y olvidarse inmediatamente cómo está. Es como si usted va para una reunión importante y se mira en el espejo y está todo despelucado. A algunos nos pasa más eso que a otros, ¿sí? Pero usted tiene que arreglarse, pero simplemente se voltea y se olvida de cómo está, de cómo era su estado, y no organiza lo que tiene que organizar, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Santiago, es personas que se ven al espejo cuando son expuestos a la palabra, pero una vez que se voltean, olvidan qué clase de personas son. No cambian, no hacen los ajustes que la Biblia les está diciendo que tienen que hacer. Son expuestos ante la palabra y la palabra te está diciendo: cambia en esta área. Y se lo está diciendo una y otra vez, pero la persona se voltea y se olvida cuál es su condición espiritual y sigue en lo mismo una y otra vez. Y por eso está el caso de personas que están años en las iglesias, décadas, y parece que no han crecido espiritualmente, porque se ven ante el espejo de la palabra, pero no están dispuestos a cambiar lo que el Señor les está diciendo una y otra vez que deben cambiar, que deben ser transformados. ¿Por qué debemos escuchar con obediencia? Porque es necio ser un oidor olvidadizo. La predicación que pega justo en la conciencia actúa como un espejo. Y yo escucho esto varias veces. Hay personas que me dicen: no, parece, pastor, que usted me estuviera investigando, porque describió exactamente lo que está sucediendo en mi vida. Bueno,
No los estamos investigando, no tenemos presupuesto para mandar investigadores privados, pero simplemente la palabra hace eso, nos expone y nos deja al descubierto. Y la idea es no ser oidores olvidadizos, sino que si el Señor nos está hablando algo, entonces prestar atención y decirle: Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Prestar atención, no ser un oidor olvidadizo. Miren el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. La palabra tiene la capacidad de exponernos, desnudarnos completamente delante de Dios. La palabra es un espejo donde nuestro pecado es revelado y podemos ser transformados si aceptamos el Evangelio. Y ustedes han escuchado múltiples veces el Evangelio desde este púlpito, pero hay personas que están aquí por primera vez. Y el llamado del Evangelio es que comienza con el estado espiritual que tenemos. Cada uno por naturaleza nace abrazando el pecado. Y algunos de ustedes están en un estado donde lo que han hecho por décadas, por años, es estar abrazados a un pecado y seguramente múltiples pecados, a un ídolo. Y el llamado del Evangelio es: arrepiéntete y cree. Son dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Yo no puedo tener fe verdadera si no me he arrepentido. Y no puedo decir que me he arrepentido si no estoy poniendo mi fe en Jesucristo. Lo que dice la Biblia es que yo soy un pecador que nazco caminando en una ruta contraria hacia Dios y abrazando mi pecado. Una vez que la Biblia me expone, yo tengo que soltar ese pecado y decir: me arrepiento de él, pero no basta simplemente con abandonar y soltar el pecado. Necesito voltearme y abrazar a Jesucristo y decir: ahora quiero seguirte. Por eso es que la Biblia dice que cuando alguien roba, no solamente dice deja de robar. ¿Saben qué dice la Biblia? El que roba, no robe más, deja de robar. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Ese que robaba, que comience a trabajar. ¿Y saben qué sigue diciendo? No solamente que comience a trabajar, sino que empiece a ser generoso con lo que ahora gana. Esa es la conversión, ese es el arrepentimiento verdadero. Que una persona que le quitaba a otros, ahora termina siendo alguien que le da a otros. La transformación que hace el Evangelio es de las tinieblas a la luz, de abandonar nuestro pecado para abrazar lo que Jesucristo quiere. Si tú eres una persona que hablas de una manera incorrecta, con grosería, con altanería, tienes que no solamente dejar de hablar de esa manera, sino empezar a hablar palabras que edifiquen, que agraden, que exalten a Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero: despojarme del pecado, desvestirme del pecado y ahora vestirme con la justicia de Dios. Y eso solo lo puede hacer la palabra, limpiándonos, purificándonos a través de su Espíritu. Es un giro de 180 grados, abandonar nuestro pecado y voltearnos y abrazar a Cristo y su Evangelio. Algunos pueden estar aferrados a una relación ilícita en este lugar, practicando fornicación o adulterio. Algunos pueden estar en una relación de unión libre por años. Y el Señor te está diciendo: abandona tu pecado y abraza la justicia de Cristo. Tal vez algunos están aquí con un patrón de rebeldía, o mujeres que han tenido un patrón de rebeldía por años hacia sus esposos, de altivez, de orgullo. Y el Señor te está diciendo hoy: suelta tu pecado y empieza a obedecer a Cristo y recibe la gracia, recibe la bendición de Dios. Y mucha atención, no es que van a recibir la bondad de Dios o la salvación de Dios porque ahora empiezan a respetar a sus esposos. Es justamente que ustedes están suplicando: Señor, ando muerta espiritualmente, dame vida para poder soltar mi pecado y mi orgullo y poder abrazar lo que tú quieres que yo haga para agradarte a ti. Tal vez hay unos hombres aquí que han tratado a sus esposas con aspereza por décadas. Y el Señor les está diciendo: arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Miren, algunos han dicho que ¿saben cuáles son las palabras
que le encantan escuchar a Satanás? A Satanás le encanta escuchar estas palabras: lo dejaré para mañana. Lo dejaré para mañana. Mañana voy a cambiar. Mañana mi vida va a ser transformada. Satanás le encanta escuchar esas palabras. Pero las palabras correctas es: Señor, ayúdame hoy, cámbiame hoy, despiértame hoy. ¿Por qué otra razón debemos escuchar con actitud de obediencia? Porque el oidor eficaz será bendecido. Miren el versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ¿qué pasará con ese que sí presta atención y obedece? ¿Qué pasará con él? Este será bienaventurado en todo lo que hace. Ustedes recuerdan a Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 11, diciendo que la bendición y la maldición estaba sobre ellos. Y el Señor sigue diciendo lo mismo. El Señor te dice: mira, obedece mi palabra, sé humilde y obediente, y la bendición vendrá sobre ti. Lo está repitiendo aquí en Santiago, en el Nuevo Testamento. El que es un oidor, que presta atención, el Señor dice: mi bendición está sobre ti. Es lo que dice el Salmo 1, que seremos como un árbol frondoso que da fruto y que en todo lo que hacemos prosperará. Esa es la verdad. Todo será próspero para aquellos que están en Jesucristo obedeciendo su palabra. Y esa prosperidad no significa que ahora van a tener yates, carros, casas, pero sí significa que todo lo que hagamos para la gloria de Dios, su mano estará para bendecirnos ahí, porque estamos haciéndolo para su gloria. Y si alguien tiene un corazón humilde y un corazón obediente, el Señor está listo para bendecir esa vida. Así como bendijo a Josué, así como bendijo a Moisés, así como bendijo a los apóstoles. No fue que tuvieron una vida completamente sin problemas, pero todo lo que hacían prosperaba porque tenían humildad ante la palabra de Dios y querían obedecerle, cueste lo que cueste. Esa es la clase de discípulos que el Señor está buscando. Y que más bien Él está formando, porque si Él no lo hiciera, nosotros no podríamos. Personas que son humildes ante su palabra, que nos doblegamos, que cuando Dios habla decimos: así es, amén. Ayúdame, Señor, porque me cuesta, pero lo que tú dices, eso es lo que yo quiero hacer. Y tú dices que mi familia tiene que actuar de esta manera, me cuesta, pero ayúdame porque lo que tú dices es lo correcto. Tú me dices que sea un esposo de esta manera, ayúdame, Señor. Tú me dices que sea una esposa de esta manera, ayúdame, Señor. El que obedece, termina diciendo Santiago, que será bienaventurado en todo lo que hace, porque todo lo que hace es la voluntad de Dios. Miren qué tranquilidad es saber que estamos con la bendición de Dios en lo que hacemos, no por el resultado externo, sino por la paz de obedecer a nuestro Dios. Por supuesto, esto implica bendición espiritual, pero también las bendiciones naturales de obedecer la Biblia. Versículo 25, pero el que mira atentamente, es decir, el que está prestando atención a esa ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando habla de la ley de la libertad, se está refiriendo a la verdad de Dios, que trae libertad al cristiano. Como cuando el Señor dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, en Juan 8:32. El que permanece en esta verdad, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en todo lo que hace. Toma como estilo de vida permanecer en la palabra de Dios y serás bienaventurado. En la mañana lee la Biblia, en el día medita y comúnmente escucha predicaciones de la palabra y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua y darás fruto en todo lo que haces. ¿Acaso esa no es la clase de vida que queremos vivir? Una vida con la bendición de Dios. Esa siempre es mi oración. Yo le digo: Señor, yo no sé qué es lo que quieres que hagamos aquí, allá. Yo no tengo ningún deseo particular. Muéstranos qué es lo que tú quieres. Y si hacemos lo que es tu voluntad, entonces sabemos que tendremos tu bendición. Además de las riquezas eternas que Dios promete a sus hijos, podemos cosechar las bendiciones naturales que se desprenden de obedecer la palabra de Dios.
Si ustedes siguen los mandatos que la Biblia dice para cómo administrar el dinero, generalmente lo que va a pasar es que van a tener la bendición de Dios en esa área. Va a estar cubierto y sus promesas se van a cumplir. Si ustedes aplican, esto es tan poderoso que miren, aún un matrimonio incrédulo que cumple ciertos principios que están regulados por la palabra, reciben bendición de cumplir los mandatos de Dios. Es decir, un matrimonio incrédulo, donde el esposo es amable con su esposa y guarda su pacto de fidelidad, y la esposa es respetuosa con su esposo, aun si son incrédulos, hay cierta bendición por seguir el patrón bíblico. Es tan grande la bendición de seguir el modelo de Dios, pero miren qué terrible que a veces sean los que dicen que siguen el patrón de Dios y están doblegados ante Dios, que no quieren seguir el patrón bíblico. Quiero concluir con las palabras de Martin Lloyd-Jones. Dice así: si un hombre puede escuchar un sermón sin ser tocado o movido, me permito preguntar si aquel es un cristiano en absoluto. Es inconcebible para mí que un hombre que es un verdadero creyente pueda escuchar una presentación de la excesiva pecaminosidad del pecado y de la gloria del evangelio sin ser movido, sin ser transformado. Y miren, esto no lo enfaticé mucho hoy, pero tal vez la situación que tú tienes de no poder recibir la palabra, no solo en obediencia, sino ni siquiera de poder recibirla. O sea, hay personas que ni siquiera pueden escuchar la palabra de Dios. Y yo he hablado con personas, me dicen, mira, es que por años yo escuchaba y solamente empezar a escuchar la predicación, estaba completamente dormido, completamente. Y no estoy hablando de una manera, digamos, jocosa o chistosa. Una posibilidad es que tú estás muerto espiritualmente. O sea, tú no tienes ningún interés por la palabra. Tú vienes aquí, inmediatamente te duermes. Si estuvieras viendo un partido, si estuvieras viendo una película, si estuvieras haciendo algo que trae más interés a ti, estarías atento. Y he escuchado testimonios de personas que han dicho, solo hasta que el Señor me salvó y nací de nuevo, pude empezar a disfrutar la palabra de Dios. Un deseo, un gozo por conocer más, por aprender más. Mira, despiértate tú que duermes completamente. Suplica al Señor, dame vida, porque no piense que es normal y deje de excusarse. No, es que estoy enfermo, es que no he descansado esta semana, porque es que llevas cansado 30, 40 años. Suplica al Señor que te dé vida espiritual, que te dé ojos para ver, para poder deleitarte y que la palabra de Dios sea como miel que destila un panal. Yo espero que este mensaje sea una buena preparación para cómo debemos escuchar la voz de Dios. Debemos hacerlo con humildad y debemos hacerlo con obediencia. Oremos. Padre, te suplicamos que nos bendigas espiritualmente, Señor. Somos débiles y necesitamos de tu fortaleza. Pero te damos gracias porque nuestra salvación y nuestra aceptación delante de ti no es por nuestra obediencia perfecta o porque pudimos cumplir con todos tus mandatos, sino que sabemos que hemos sido infieles, pero tú sigues siendo fiel. Te damos gracias por tu palabra, porque es un faro de luz que da vida a nosotros, que transforma nuestras tinieblas en luz. Pero te pedimos, Padre Santo, que podamos venir con la actitud correcta, que nuestros corazones sean preparados para escuchar tu palabra. No solamente los domingos, sino cada mañana que venimos a abrir la Biblia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nuestra carne nos dice que hay otras cosas más importantes, que tal vez podemos dejar a un lado la lectura y la meditación en la palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a meditar en ella, a disfrutar de ella, a aferrarnos, Señor, a tus mandatos, a confiar en tus promesas, a deleitarnos en tus atributos, a entender tus propósitos, Señor. Señor, bendice nuestra congregación, siendo una congregación que ama tus estatutos, que ama tu ley, que ama tu evangelio, Señor.
Y Padre, ayúdanos a que seamos como un ejército listo para proclamar tu palabra. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.